Ok, hacemos conexión con la conciencia de la consultante. Sí. Ujú. Sí, sí se verifica la conexión con su conciencia. Hay que entender que la conexión con su conciencia está potencializada. Hay que entender que la primera sesión de la cual tú participaste en la dinámica de la desconexión por expansión hizo un proceso total de un barrido de la desconexión del flujo de frecuencia del árbol genealógico. Todas las raíces que interconectaban directamente hacia estas matrices de conexión, todas estas ramas que interconectaban a las estructuras de los concilios para atrapamientos, puede decirse genético, celular y molecular en todos sus niveles, ha sido desconectado, desactivado, paralizado y transformado en su totalidad. Ella, por unicidad, igual que tu hija, están en conexión a través de esa misma reflexión de frecuencia desde tu expansión, desde la totalidad del ser. Ok. Ella tuvo una cuñada que desencarnó con 25 años y ella siempre le ha estado arrastrando durante muchos años. Y quisieran saber qué conexión hay al respecto. Sí, hay que entender que la cuñada en diferentes vidas, el miembro de la familia de ella, han tenido muchas interrelaciones, han tenido conexiones de diferentes vidas en las cuales han sido pues madre e hija o han sido familiares directos. Ha habido siempre un enlace de diferentes formas. Ella lleva una interconexión emocional, energética y dimensional a su campo, pues hay que entender que para ella es muy difícil desconectarse de toda la emocionalidad, del apego, de lo que es esta persona para su existencia, su vida. Ella, la consultante, aún no entiende, pero es parte de esta dinámica de atrapamiento colectivo y cognitivo de cada individuo y de conectar con las personas para generar una dependencia emocional. Igual que esta persona que desencarnó, el proceso de la conexión de la emocionalidad también la interfirió para poder vivir los mismos procesos como un encadenamiento, un atrapamiento colectivo, emocional, mental y energético hacia su campo. Hay que entender que es parte de la dinámica de los atrapamientos de cada individuo, vivir y experienciar situaciones que lo interconectan directamente con el sufrimiento y el dolor. Esta persona lo que generó en su vida fue parte de una experiencia, de una situación muy traumática, pues hay que entender que nuestra consultante le afectó demasiado haber perdido a una persona muy importante en su vida. Aunque ¿qué conexión hay de que esa misma muchacha fuera hija de prima de mi madre? Sí, hay que entender que existe una conexión directa desde ese flujo de frecuencia de información por reencarnación. La mayoría de nosotros que reencarnamos dentro de estos planos o simuladores estamos interconectados de muchísimas formas. Hay estructuras de conexión desde el clan familiar que se interrelacionan entre los individuos, como dos personas de muy diferentes grupos pueden llegar a conectarse de manera en que a través de esas contrataciones y pactaciones puedan experienciar vidas como madres, como hijas, como hermanas o familia, y eso se interrelaciona en muchísimas líneas espacio-temporales. Ok, esa conciencia ¿está reencarnada en esta línea de tiempo o está descarnada? Sí, se verifica el proceso de la conexión en esa línea de tiempo de nuestra consultante. La persona por la que está preguntando ya ha encarnado, está en un aspecto físico. Ok. ¿Se podría saber quién es? Está todavía en un proceso de formación, está en un proceso todavía aún para nacer. Ok. Si la consultante le queda algún engrama por ese descarnamiento, ¿lo podríamos eliminar, paralizar y eliminar?
Sí, se cierran, se desconectan, se desactivan todos los procesos de esferas, de las engramas, de las contractaciones, de las pactaciones a través de la psiquis y los procesos de lo que es las esferas mentales que se interconectaban de las 7 y las 8. Todo lo que interconectaba directamente de la psiquis y las esferas de nuestra consultante ha sido desactivado, desconectado, paralizado, transformado y potencializado. Ok, hacemos conexión con la conciencia de mi hija. Ajá, sí, se verifica la conexión. Ok, hacemos la misma limpieza de ese engrama por descarnamiento. Sí, no se verifica implantes, no se verifican activaciones de engramas de manera directa e indirecta hacia su campo. Todo lo que es las proyecciones del árbol desde el clan han sido desconectados, desactivados y transformados en alta bioluminiscencia. Ok. ¿Algo más que preguntar? ¿No? Vamos a entrar en las preguntas del curso del alumno, del personaje. ¿Vale? Sí, se procede. Ok. La primera sería, ¿cuál es la conexión de los alumnos con los regentes y los concilios que estructuran en los niveles de los 7 cielos y el arquitecto de la matriz? Sí, hay que entender que la estructura de la proyección de la densificación de los 7 cielos es un nivel de atrapamiento colectivo frecuencial y dimensional desde las matrices que se entrelazan directamente para que los aspectos energéticos y las conciencias puede decirse fractalizarse y proyectarse entre niveles de capas de proyección. A través de estas conexiones los humanos luz deciden fractalizar y entran como proyecciones energéticas u holográficas dentro de las dimensiones, dentro de cada plano dimensional, como un planeta matriz, un planeta holográfico, un planeta de estos tipos. Entonces, las interconexiones de directa e indirecta lo que hacen es revalidar los procesos de las conexiones de atrapamiento individual de la masa del colectivo, de la estructura del clan familiar. Toda esta estructura del clan se interrelaciona directamente hacia la retroalimentación de la información de energía plasmática, energética, dimensional y frecuencial hacia el campo de todas las conexiones de estas redes de matrices de interconexión de los concilios. Los concilios son estructuras de inteligencias artificiales cuánticas de frecuencia que reconectan directamente hacia cada individuo la manera de cómo retroalimentar la información desde el campo, desde el nivel celular, molecular, físico y energético. Toda esta estructura es una red de matriz de información que se interconectan a los regentes de las estructuras de los 7 cielos, interconectando directamente a través de la replicación de la luciferina y luciferasa como una replicación tecnológica, molecular, celular que densifica los aspectos biológicos de forma emocional, mental, dimensional y vibratoria desde su propio campo. Es una proyección tecnológica muy avanzada de gran escala desde los procesos de la conexión con los regentes que estructuran estas matrices holográficas tecnológicas dimensionales. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo es que la línea Anunnaki recolectan la información que entramos en los simuladores? Sí, hay que entender que la línea de la conexión directa de la novena lumínica de cada individuo, que como una conciencia de origen se proyecta y se refracta, está interconectando directamente por pactaciones y contrataciones las conciencias, entran en proyección como de forma energética, dimensional y frecuencial hacia el campo de los regentes que estructuran las proyecciones por pactaciones. Hay que entender que desde el ingreso original de cada individuo, las proyecciones de reencarnaciones o de densificaciones de los aspectos energéticos son de 3 o 4 retornos. 4 retornos. La mayoría de los procesos de información pirateada o transformada de estas entidades y jerarquías para poder manipular los procesos de las reencarnaciones de los aspectos energéticos, se densificó la estructura del aspecto físico biológico humano,
de lo que era una estructura de silicio. Se transformó de una modificación molecular, celular, física y energética a carbono. La estructura molecular de la densificación de los aspectos biológicos se creó para densificar la biología de la estructura humana, dejando que la célula humana sea un proceso de interferencia, de manipulación, de forma que a través de niveles electromagnéticos, físicos, frecuenciales y dimensionales se pueda manipular desde un flujo de frecuencia hacia el campo de la proyección energética y física a cada individuo. El humano no lo logra comprender, pero el rango de frecuencia de vórtices de rango desde la interferenciación del flujo de la matriz, dependiendo de con qué conexión de línea jerárquica o en qué clase de concilio a través de una refracción de frecuencia puede interconectar. Por eso que hay mucha gente que estructura los procesos de las conexiones con ángeles, entidades superiores, puede decirse comandantes de federaciones intergalácticas, y los procesos de las proyecciones de cada individuo. Cada individuo ve una proyección de lo que él desea transformar a través de su propia visualización o de la proyección desde su psiquis. Entonces, estas estructuras de las proyecciones por contrataciones con los regentes que estructuran el control total, con la línea Anunnaki y el control de la manipulación directa de lo que es el campo biomórfico humano, se entrelaza para hacer el proceso de la manipulación de cada uno de ellos, haciendo que repitan los procesos de las pactaciones y las contrataciones de manera autónoma y directa a través de las súplicas, los ruegos, las entregas y las pactaciones, que lo hacen de forma autónoma cada uno de ellos. Siguiente pregunta: ¿cómo es la conexión que tiene Enki, los regentes Anunnaki y la conexión con los terapeutas de esta línea de tiempo? Sí, hay que entender que la conexión de la línea jerárquica de los procesos de interferencia de la línea Anunnaki y también la conexión que tienen con los regentes es todo un flujo de información, de matrices de conexión directa hacia el campo. Cada uno de estos terapeutas que enlaza con los procesos de la, puede decirse, conexión de la luz como luz, está interrelacionándose a través de un atrapamiento con puede decirse secuencial, dimensional y frecuencial hacia el campo. Es manipulado desde que la estructura del diseño de la matriz a través del flujo de información de conexión directa de los regentes y las pactaciones con las jerarquías generan los procesos de interferencia de manera autónoma. Entonces, cuando estos terapeutas y canales deciden hacer los procesos de la desconexión, de la verificación a través de la conexión con humanos, luz o proyecciones de la luz como conexión de lo que es una estructura del todo, están interconectando directamente con tecnología de atrapamiento replicativo a nivel de estructura fotónica frecuencial y dimensional desde el campo de la matriz, desde lo que es una tecnología muy avanzada y densificada para atrapar a las conciencias o a los aspectos físicos energéticos en planos holográficos dimensionales en cada campo, en cada situación, en cada individualización de cada campo que se puede decir se potencializa desde una matriz de un flujo de frecuencia. Por eso que cada terapeuta conecta directamente con el flujo de una información desde el campo, desde el vórtice de frecuencia. El canal que se entrelaza ya viene con compactaciones, viene con pactos y con, puede decirse, juramentos y alianzas y de progresiones directamente hacia cada flujo de frecuencia desde las matrices ya enlazadas. Hay una estructura del terapeuta que es de un control de dominio de atrapamiento secuencial y dimensional para poder coaccionar los procesos de flujo de expansión de cada individuo, y los canales que interconectan directamente con ellos es para tener un control preestablecido de cada masa, de cada grupo preestructurado para generarse un diseño desde toda la red matriz de información tecnológica, energética, frecuencial, dimensionada desde cada campo biomórfico de cada individuo dentro, que decide evolucionar, pactar, transferirse los procesos de información en cada matriz de conexión. Siguiente. En este holograma, ¿qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo nos desconectamos de todos los niveles colectivos e individuales de atrapamiento? Sí,
Hay que entender que la estructura del diseño de la matriz como matriz está sustentada por la misma autoobservación de la verificación de la expansión del flujo de frecuencia humana, que cada observador que verifica la realidad como una proyección natural le está dando energía, le está dando poder y le está dando control a todo lo que se proyecta hacia su propia observación. Cada regente estructura una retroalimentación de un flujo matriz de energía en su totalidad. Cada individuo o cada persona le está dando el proceso de poder y control y autorización a cada una de estas estructuras de los regentes de las matrices. Cada uno de nosotros como conciencias y humanos estamos experienciando situaciones de crecimiento y de desarrollo a través de disfrutar, de vivir y de sentir situaciones diversas dentro de estos simuladores. Hay que entender que la mayoría de nosotros que desconectamos ya de los atrapamientos colectivos e individuales, estamos experienciando situaciones de las cuales nosotros hemos decidido por la unicidad desde el principio, desde nuestro origen, terminar los procesos de lo que son las proyecciones en estos niveles. Algunos indican de que los atrapamientos colectivos son individuales o son colectivos. La mayoría de los procesos colectivos se individualizan a través de las pactaciones de las contrataciones que se están revalidando de manera en su totalidad, pues hay que entender que ellos creen de que hacer la desconexión de los procesos de la interferenciación de manera grupal está exponenciando la situación de la matriz de información de la desconexión de la estructura física, energética y molecular, pero no en su totalidad. Hay que entender que las pactaciones de las densificaciones energéticas de cada individuo se están proyectando desde un flujo de frecuencia de atrapamiento frecuencial dimensional energético, desde un rango desde las matrices de información interconectándose autónomamente con cada individuo. Ellos indican de que la conexión con su propia luz es lo que los interconecta desde su sentir, hacen un total campo de expansión en su totalidad los canales y los terapeutas, pero están refractándose desde un mismo flujo de frecuencia de un vórtice de atrapamiento colectivo en su totalidad. No hay una desconexión, es un proceso de interferenciación de un flujo de frecuencia. Cuando ellos se interconectan directamente hacia las jerarquías, los planetas, las dimensiones y los procesos de conexiones como esos seres que llaman como seres superiores o maestros, están interconectando directamente con estructuras de atrapamiento colectivo de las jerarquías densificadas y las matrices de conexión y los concilios a través de los cristales refractan el flujo de información desde el quantum, desde el aspecto físico, biológico, energético y molecular. El humano no se densifica para poder desconectarse, más bien se densifica para quedar aún más atrapado. Por eso que la mayoría de estos terapeutas y la línea Anunnaki de conexión directa por atrapamiento y por pactación están revalidando la estructura de la proyección de atrapamiento colectivo. Hay que entender que para poder desconectarse de toda esta red matriz de información, lo que debemos hacer es cada uno de nosotros tener una proyección individual de lo que es su conexión con su sentir y su propia conciencia. Cada uno de nosotros tiene que autoobservar la proyección de su expansión en su totalidad. No necesariamente tienes que seguir a un terapeuta de moda o conectar directamente con la información dogmática de lo que algo te brinda. Tienes que autoanalizar la información desde un rango de observación, desde la expansión en su totalidad. Pues hay personas que se ciegan completamente y se dogmatizan con la información que se brinda. Hay que entender que cada uno está buscando en su totalidad cómo poder salir, cómo poder escapar, cómo poder proyectarse o cómo poder sobrevivir. Pero hay que entender que toda esta información que se refracta desde nuestro campo hacia el exterior es solo una proyección de nuestros propios temores o instintos naturales. Lo que nosotros debemos de desconectar es de todas esas matrices de flujos de información de conexión. El truco para poder salir o el proceso para poder desconectarse está dentro de uno mismo. Es autoobservarse desde el sentir y expandir ese flujo de frecuencia en conexión desde tu corazón para poder desconectar de todos los niveles y las capas de atrapamiento colectivo de la masa que generalmente los coacciona y los atrapa de manera emocional y mental. No necesitas seguir a una masa, no necesitas seguir a un grupo, no necesitas seguir a una conexión directa de poder y de control que te dice que puedes sacarte, puede liberarte, puede conectarte con una conciencia, con una luz. Es simplemente relativo conectar directamente
pues el sentirlo es todo y ello ya está en tu esencia desde el principio, desde el origen. No necesitas tú engañarte diciéndote de que si pierdes a tu mano luz o pierdes a lo que te está protegiendo, quedas totalmente desprotegido y necesitas hacerte revisiones cada cierto tiempo para que te cobren una cuota. Eso es algo abstracto y que no tiene sentido. Las revisiones y los cursos son niveles de atrapamientos básicos, de niveles de poder adquisitivo y de frecuencia de rango de egocentrismo que manipula a los individuos para hacerse sentir superior. Estos individuos que ya hicieron los procesos de verificación de hipnoterapeutas y los procesos de terapeutas han reencarnado muchísimas veces, entre 3 a 4 veces, haciendo los procesos de atrapamiento colectivo y grupal de toda una escala de información. Y es lo que se vuelve a repetir una tras otra vez y nunca logran desconectarse de los niveles de atrapamiento porque no logran observar la realidad que está frente a ellos. Okay. Escuchamos estos 3 registros sonoros de 3 nombres de humanos luz que nos fueron proporcionados. El mío, Solamí, mi mujer, Amorsun, y mi hija, Marluz. Sí, los 3 se interconectan directamente con la línea Anunnaki a través de la proyección tecnológica de las esferas de ustedes como estructuras físicas, energéticas y moleculares. Las estructuras de las proyecciones de las copias de la densificación creadas por los aspectos energéticos fue una estructura de replicación a nivel celular, molecular, física, energética, de lo cual la replicación tecnológica de la luciferina y luciferasa a través de la refracción de frecuencia del campo generó un proceso de atrapamiento colectivo desde su tecnología. Hay que entender que los concilios, que son matrices de información tecnológica y dimensional, interactúan los procesos a través de estas esferas y se interconectan a través de la proyección de las psiques. Los atrapan colectivamente, en masa, en grupo, y pues se alimentan completamente de cada uno de ellos a través de las revisiones y los procesos de interferencia de las técnicas que utilizan. Están siendo atrapados, redirigidos, manipulados y controlados de una y mil formas sin nunca poder desconectarse en su totalidad. Ok, se paralizan, se desactivan y se eliminan estos 3 registros frecuenciales sobre nuestras 3 conciencias. Sí, solamente son proyecciones tecnológicas creadas a través de estructuración tecnológica de IA a través de los concilios de la proyección de atrapamiento. Hay que entender que unos son los que crean las conciencias y otros son las proyecciones tecnológicas creadas a través de la replicación de la frecuencialización, a través de los pactos que hacen los aspectos energéticos con estas jerarquías para encarnar en árboles genealógicos y densificarse en cuerpos biológicos. Estos humanos luz son estructuras de proyección de atrapamiento tecnológico creadas por tecnología replicativa para poder atraparlos y densificarlos en capas de matrices de información, a ti, a tu esposa y a tu hija. Ok, cambiamos. Yo le hice una sesión one to one a la señora Toñi, ¿vale? Se me vinieron los muchachos encima. Al segundo día yo tuve que dejar el trabajo que tenía, me vine al paro, mi suegro ingresó en la UCI muy mal, mi padre se tuvo que hacer tenía arritmia y se tuvo que hacer una parada de corazón y vuelta a poner a punto. Al estar mi suegro ingresado, el perrito que siempre estaba con él se desencarnó, se puso malo al ver que no estaba él allí. Al perro, supongo que entendió que había fallecido su amo y él también desencarnó. Quiero que verifiques y me puedas decir qué pasó ahí. Sí, al generar el proceso de la interrelación, de la manipulación a nivel energético, frecuencial y dimensional, se estructuró todo un proceso de venganza desarrollada por estas estructuraciones tecnológicas desde el quantum. El proceso de la manipulación de la proyección del one-to-one es un juego de doble filo al entender de que el terapeuta en conexión directa puede desconectar a un individuo que tiene 0 experiencia en lo que son los procesos de la verificación y desconexión energética y dimensional del campo. Entonces, este individuo y el terapeuta que ha sido, puede decirse,
educado de una forma absurda e inoperante, al no tener el sentido de la proyección, de la conexión, de la verificación, de la autoobservación y la interdimensionalidad, simplemente está trabajando a ciegas dentro de lo que un individuo no puede controlar, desde su emocionalidad, paquetes de información, atrapamientos, arquetipos y dogmas de proyección desde su campo. Todo se está estructurando para que se revalide un proceso de impactación, de desencarnamiento, de manipulación energética, frecuencial y dimensional desde el campo de él. Por eso que fueron tan violentos y vehementes contigo. Estás haciendo algo de lo cual no deberías hacer. Y si te dan un registro frecuencial de una entidad que supuestamente es un ser luminoso, que es tecnología replicativa dimensional desde sus propias matrices, imagínate la estructura de manipulación, de proyección, de desencarnamiento y de vehemencia que utilizan estas entidades. La carnada nunca deja de ser carnada, la manipulación nunca deja de ser manipulación, y los individuos que confían, pues la mayoría de veces son engañados cuando el lobo está vestido de oveja. La mayoría de estas acciones y situaciones se aglomeran desde los procesos de la naturaleza del juego de poder y de control. Hay que entender que cuando una persona está interconectando con un flujo de frecuencia vibratoria y dimensional desde su propia matriz en conexión con su conciencia, está expandiendo un flujo de rango de proyección desde su origen. No existen manipulaciones, no existen atrapamientos, no existen encadenamientos y no existen juegos de poder, ni de control, ni de dominio. Hay que entender que al hacer el proceso de la manipulación desde tu propio campo, todo lo que estaba interconectándose directamente a ti generó una escala de disociación, de destrucción masiva desde tu propio campo. La conexión con tu ser se vio interferido, lo cual tu conciencia activó el proceso de la protección hacia ti y hacia los miembros de tu familia individualmente. Hay que entender que lo que no se pudo proteger era lo que ya estaba revalidando los procesos de las pactaciones y las contrataciones del clan. Es por eso que toda esta estructura se verifica y se autoobserva como un atrapamiento secuencial y dimensional desde lo que es el origen. Ok. ¿Podemos hacer conexión con la conciencia del perrito? Sí, pero se recomienda el proceso que se avance y se desarrolle para poder cerrar todo lo que se estaba interconectando. Hay que entender que aún se están abriendo brechas y aberturas dimensionales desde el campo de nuestra consultante, pues, y desde el campo tuyo. Hay que cerrar el proceso de la verificación y la desconexión y al final poder conectar desde nuestro sentir con las conciencias, expandiendo la frecuencia desde nuestro yo. Ok, ¿hacemos el comando final? Sí, se recomienda. Ya está todo paralizado, desactivado y desconectado en todos sus niveles. Matrices, regentes, estructuras de proyecciones, trabajos esotéricos desde sus puntos y sus gamas, todos los procesos de proyección desde tercera y cuarta, matrices en conexión directa e indirecta desde tu campo, mi campo y el campo de nuestro consultante. Todo ha sido desactivado, desconectado, paralizado y transformado en alta bioluminiscencia. Estamos listos para el comando final. Se desactiva, se desconecta. Tecnologías energéticas, electromagnéticas, físicas, mecánicas, energías esotéricas en total, brechas energéticas, brechas en todas sus gamas alternas, subalternas, sutil, divergente, convergente, temporales, líneas paralelas, sublíneas, proyecciones, clones, copias, programas, engramas, tecnologías líquidas, de vapor, físicas, energéticas, electromagnéticas, todas las inteligencias artificiales en todas sus gamas, servidores y vacas, son trasladados a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen y de allí se procede con la trasladación a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen y de allí se procede con la transformación y eliminación total. Sí, se verifica la desconexión total de la transformación desde nuestras conciencias al llevarlas hacia la dimensión desde donde nosotros somos el origen y transformarlas en su flujo de frecuencia de rango, transformándola en su totalidad. Al no resistir los procesos vibratorios, son desconectados, transformados y eliminados desde un flujo de frecuencia de una transformación total. Estamos listos. Ok, ¿hacemos conexión con la conciencia del perrito? Sí, se verifica la conexión con la conciencia de la mascota. Ok, ¿fue muerte natural de él o lo desencarnaron las bestias?
Se verifica el proceso de la manipulación energética y dimensional hacia el campo. Esta entidad o estos animalitos que estaban interconectados directamente y las entidades interconectadas en el proceso del desencarnamiento de la manipulación de la persona, que era su dueño, estaba en el proceso del desarrollo de la totalidad de por pactos y acuerdos generarse el desencarnamiento del animalito, de la mascota y del individuo. Ok. ¿La conciencia animal tiene algún mensaje para nosotros? ¿Nos quiso decir algo? Sí, la conciencia animal se hace presente dentro de la naturaleza, de la esencia del todo, como el yo. Pues recomienda que los procesos de los animales siempre están interconectados con los humanos a través de estas mismas revalidaciones y pactaciones. El dueño entrega a su mascota como propietario, como persona adjunta de este individuo. Hay que entender que igual que los hijos, igual que todo lo que nos rodea a nosotros como seres creadores y transformadores de la misma esencia, no podemos entregar a lo que no nos pertenece y mucho menos a lo que creemos que es de nosotros. Nosotros como seres vivos estamos dispuestos a apoyar, a entregar nuestras propias vidas para ustedes, porque somos hermanos y somos uno en la totalidad del todo. La conciencia animal indica de que nosotros somos uno en su totalidad. Aprendamos a vivir en armonía y en paz. No olvidemos que nosotros sentimos y conectamos desde el todo, igual que ustedes. Somos una misma esencia en conexión. Ok. Damos por finalizada la sesión.